Vive la pasión del deporte con la poderosa. Siempre, siempre, siempre sobre la jugada. Podcast de Radio América, episodio 9, temporada 2, con Gilberto Yergut, leyenda del fútbol hondureño, moderado por el periodista Rodolfo Molina. Hola, ¿qué tal, seguidores de la poderosa Radio América? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Siempre, siempre, siempre sobre la jugada. Hoy, como siempre, con un invitado especial, con un invitado del cual podremos hablar de diversos temas, una voz autorizada del fútbol hondureño, centroamericano e inclusive internacional, hablando de otros continentes más bien, porque para muchos, para los expertos, para los que también ustedes han visto en nuestros episodios anteriores, él ha sido nombrado como uno o como el mejor jugador del fútbol hondureño. Y es cierto, estoy hablando de Gilberto Jerónimo Yergut. Profe, ¿qué tal? Bienvenido, un placer poder tenerlo acá con nosotros. Muy buenas, Rolo. La verdad que es recíproco. Me siento muy bien compartir estos momentos contigo y a la vez pues con todos nuestros amigos que sintonizan el programa, que siempre llevarles lo mejor y la experiencia que tanto he vivido a lo largo y ancho de mi carrera futbolística. En esa historia que muchos de repente ya la saben, otros la desconocen, pero lo cierto es que su nombre, Gilberto, siempre que hay una plática en la esquina, por ejemplo, entre amigos, una plática ahí después de una potra, su nombre siempre sale a relucir. Porque uno dice, no, pero es que el mejor de la historia es don Gilberto Yergut. Entonces yo quiero conocer dónde inicia, dónde nace, obviamente en la ciudad de San Pedro Sula, ¿no? Sí. Pero dónde nace, cómo fue su niñez, cuéntame un poco de eso. Sinceramente, pues una niñez no va a ser ajena a la que fueron una niñez que hemos vivido todos, sobre todo que pertenecemos a una sociedad que en su momento era duro para salir adelante y me crié pues en un equipo de barrio Suyapa. El equipo se llamaba El Alacrán. El Alacrán. El Alacrán, sí. Entonces allí me inicié, posteriormente pasé con 14 años al Sport Boy, bajo permiso de mi madre y certificación médica, bueno, porque era liga intermedia y yo era pues un adolescente. Sí, apenas había dejado de ser un niño. Exactamente, entonces ahí jugué con el Sport Boy, jugué un año y posteriormente con José de la Paz Herrera, que andaba viendo y le gustó pues cómo jugaba yo. Él estaba en Real España en ese tiempo. Él estaba en Real España y el histórico. Sí, me llevó justamente a los inicios de esa España, porque después vinieron los de Tela, vino Jimmy Baile, vino Anthony Costly, Julio César Arzú, Pavón Molina, Pando, una transformación de la España. Llegó pues con 15 años me llevó él a la España y yo pues curiosamente fue un crecimiento meteórico, si se le puede llamar de alguna manera, porque con 16 años debutaba en Primera División. Entonces eso era atípico, pero justamente tuve la bendición de Dios y dar como de la Paz Herrera, que en descanse. Ese nombre, profe, justamente lo vamos a escuchar mencionar varias veces, porque su carrera futbolística está ligado al profe José de la Paz Herrera, a esa época del fútbol nacional que es de oro, ¿no? En diamante se puede escribir inclusive, porque justamente eso, marcaron una historia de nuestro fútbol. Pero antes de empezar o de introducirnos en esa etapa, ¿usted con quién nació? ¿Con su mamá, con su papá, con sus hermanos? No, con mi mamá, mi madre. ¿Usted es hijo único? Hermanos. No, mi madre y mis hermanos. Justamente yo soy el menor de los varones, de 5. De 5 a 11 es el menor. Sí. ¿Y cómo era su relación con ellos? ¿O cómo es? La relación
buena con ella, solo está el mayor, Eduardo. De en medio falleció Marvin. Mis hermanas Edith, que es la mayor de todos, y Oneida, que es la menor de todos. Un ambiente familiar tranquilo, que su mamá me imagino que lo trató de mantenerlos siempre unidos a ustedes. Sí, justamente con todos los esfuerzos que suponía para ella, luchando, nos sacó adelante, nos supo orientar muy bien por el andamiaje de la vida, que es algo importante y que tiene un valor incalculable. Un valor o una frase, una palabra que hoy recuerde y que la tenga presente de su madre, que le decía de pequeño y que hoy en la vida todavía le sigue como saliendo siempre cada vez que le toca tomar una decisión. Permanentemente, siempre mi madre estaba, de que iba a la escuela, como que fue hijo, como tal, como está. Bien. Escenario. Entonces, lo que sí me hacía énfasis en todo era la conducta que debería tener, comportamiento y todo, pues, si bien es cierto, nosotros no nos lograba nada, también nos hacía falta un poco de todo, pero siempre logramos salir adelante con dignidad. Y esta dignidad, pues, siempre el tocar una cosa que no era uno, tal, no, eso era un delito para mi madre. Eso jamás. Y gracias a Dios, pues, tuvimos una madre grandiosa que nos supo conducir por la vida. ¿Le tocó en algún momento, Gilberto, recibir, por ejemplo, faja? Claro, recibí faja. Y sobre todo, parece mentira, por el fútbol. Porque me encantaba tanto, yo me ponía a jugar, yo venía, hacía las tareas rápido y ¡pum!, salía a jugar. Y mi madre, pues, en aquel entonces, eran las 6:30 de la tarde, ya estaba oscureciendo, teníamos que estar en casa y no nos podíamos casar, y uno, pues, siempre quiere más. Un recuerdo indiscutible que tiene sin duda de su mamá. Sí, no, claro. Y a estos días es increíble, pues. Mi madre tiene 46 años de muerta y sigue perenne en mi vida presente. Hoy en día se habla mucho sobre la educación que se le da a los menores, la educación que se le da a los jóvenes y todo eso, profe, y sin duda que eso también trasciende en el fútbol, en la educación del jugador, de la personalidad, las decisiones que toma, por ejemplo, cuando de repente un juvenil a corta edad comienza a tener un buen salario, comienza a recibir dinero. Qué importantes son los valores, ¿no?, para los jóvenes de hoy en día. Sí, esto es algo muy importante, que en lo cual hoy en día con facilidad se da, ¿no? Lo bueno es que reciban paralelamente la educación para ello, porque incluso para manejar dinero hay que tener educación. Y entonces una situación bastante importante dentro de la sociedad hondureña sepamos transmitir a nuestros hijos. Voy a irme ahora a la parte donde usted mencionaba que debuta a los 16 años, me mencionó, ¿verdad? En Real España, en Primera División. Conoce al profesor José de la Paz Herrera, que en paz descanse, uno de nuestros maestros en el fútbol en general. Y de repente, usted me imagino que le tocó en algún momento tomar una decisión, o sea, porque cuando se somete a una disciplina de Primera División, por ahí no le queda mucho tiempo. Entonces, no sé si le tocó decidir entre el colegio, el fútbol, los estudios. Mira, perdona, porque quizás me pasé un poco ya que me haces la interrogante, ahora que vuelvo atrás. Yo cuando estaba en el equipo intermedia en Sport Boys, fui becado por el Instituto La Salle. La Salle, estudiar en La Salle era un privilegio en San Pedro Sula. Por la élite, San Pedro Sula podía estudiar en ese estado.
Y yo de la noche a la mañana, informe las hay. Incluso las personas, amigas, la familia, quedaban sorprendidos. Porque, claro, es un colegio elitista. Pues a través del fútbol, a través del profesor Mayes y de hermano Ángel Fon, en las hay, estudié, hice primero y segundo curso ahí. Después, cuando pasé a la España, al Club Deportivo España, que entonces, hoy, Real Club Deportivo España, ya pasé a estudiar de noche. Y ya estudiando de noche, y saqué comercio. Cuando estaba en primero de comercio, entonces yo pasé mi vida, era totalmente, cambió, porque yo trabajaba, jugaba y estudiaba. De verdad. Que no le ajustaba el Así me gradué. No, es que era una función. Yo quería colaborar con mi madre en todo. Y entonces era la salida que tenía. Trabajar, jugar y estudiar. Afortunadamente trabajaba con Fuad Canaguati, en paz descanse, directivo del Club Deportivo España, que entonces, en esa empresa de servicios agrícolas. Y así, en la vida para salir adelante, esfuerzo. Y eso ha sido durante lo largo de mi vida, el esfuerzo permanente. ¿En qué momento, Gilberto, ya se decide completamente? Porque, a ver, en ese punto todavía estaba necesitando de otro trabajo, de otro empleo, seguía con los estudios. Pero ya en qué punto usted ya dice, no, ok, me voy a dedicar única y exclusivamente al fútbol y de esto puedo vivir, puedo hacer una carrera. Mi vida cambió cuando me fui para España. Después del Mundial de Túnez, ¿no? Sí, después del Mundial de Túnez. Yo fui un mes a prueba al Elche Club de Fútbol. El Elche vieron jugando. ¿Cuál Elche, no? Sí. Y estando en Elche, el Real Valladolid también me quería. Porque justamente andaban los visores de ambos equipos. Andaban en el Mundial. En el Mundial. Y el Real Zaragoza. Pero el Elche, por la afinidad que existía, porque José Enrique Coneja Cardona, que en paz descanse. Él estaba en Atlético de Madrid. No, él estaba retirado, vivía en Elche. Ah, ok. Vivía en Elche, su esposa de Elche y todo. Entonces se facilitó la relación entre Coneja con el España y se agilizó todo. Y entonces a los 15 días ellos adquirieron mi pase. Y ahí pues mi vida cambió. Yo no sé si te recuerdas que hace un tiempo nosotros estuvimos hablando de que en esa selección del 77 había un familiar mío. Estaba Arturo El Feo Cáceres. Y que me han contado grandes historias de él. Extraordinario ser humano. No lo digo porque es pariente tuyo, sino que y extraordinario jugador de fútbol. Él con Arturo pues jugábamos justamente con Chele Barahona, que era en el medio campo. Me decía Chele, no, pica piedra, le digo. Así, bromeando y todo, sí, pero ustedes no pueden jugar sin mí. El Chele. Y entonces, bromeando, en toda una linda experiencia que pasé, porque con Arturo, que fue un gran jugador. Tiene un buen recuerdo. Buenísimo, imborrable. Después de que llega usted, por ejemplo, ya el mes de prueba, se queda en el Elche. Sí. Usted dice aquí, me mencionaba que la vida le cambia. Sí. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo supo asimilarlo más bien? Sobre todo fue una situación que a mí me ayudó mucho el tener cerca a Cardona. Coneja, pues, para poder asimilar todo él eso. Me dijo, mira, has dado un paso importante. No te imaginas cuántos niños en América Central y en Sudamérica quisieran estar en tu posición. O sea, jugar en primera división en España.
¿Cuántos años tenía? 19 años. A los 19 años, entonces tu problema de ahora en adelante es cuidarte, alimentarte y jugar. Dejarte al 100%. Efectivamente, pues, así lo hice. Y siempre lo miraba con familia y todo. Me hicieron hóspito, tienen pues ese calor familiar, sus hijos, 3 hijos también, que es necesario en ese entonces, porque pongamos, en aquel entonces no era normal que un jugador tan joven jugara en el fútbol español. Profe, y un mérito increíble también, porque si mal no recuerdo, leí por ahí, porque en ese tiempo todavía no estaba en este mundo, pero si mal no recuerdo, solo eran 2 extranjeros por equipo. Esa es otra. Y usted logró quedarse ahí. Esa es otra. Eran 2 extranjeros por club, no como hoy en día que no hay límite, por ejemplo, es en comunitario. Sí. Comunitario. La comunidad europea, al pertenecer, no pueden dejarte sin puesto de trabajo. Entonces está abierto. Pues fíjate en el Real Madrid, Courtois. De ahí, solo Carvajal. Solo Carvajal el español. Y ahí todo, Militao, Rudiger, Alaba, todos son extranjeros. En medio campo. Sí, Mendy, francés Tchouaméni, también. Ahí en medio campo, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga, todos son extranjeros. todos son Todos, extranjeros. absolutamente todos. Solo hay un español de titular. Cuando yo jugué contra el Real Madrid, jugaba Miguel Ángel, Sol, Benito, Pirri, Camacho. Los 5 que te mencionaba eran españoles. Sí. Quique Golf, Vicente del Bosque, Uli Stilic, Juanito, Santillana y Roberto Martínez. Roberto Martínez. A ver, el único extranjero ahí es Quique Wolf, que es Y argentino. Stilic. Stilic. Eran los únicos. Y ahí todos eran españoles. Y Quique Golf, que jugaba como naturalizado. Hoy en día vemos a muchos jugadores, o tal vez no muchos, pero sí en la historia han ido varios jugadores al extranjero y han podido hacer grandes carreras, porque vemos, por ejemplo, uno escucha la carrera de David Suazo y uno dice, espectacular, espectacular. Pero hay un respeto, y inclusive esa generación fue a 2 mundiales también, ¿no? Algunos fueron a 2 mundiales. Algo. Pero siempre hay un respeto o hay un recuerdo muy, muy apegado a esa selección del 82. ¿Por qué cree que fue? Bien. La selección del 82, yo sinceramente le pido a Dios que me permita ver otra nueva generación igual. Que nosotros era una selección de compromiso en el país. No fue una selección que económicamente, es decir, el jugador se lucró, ¿no? Si incluso, bueno, el único jugador que estaba afuera era yo. Y lo puede contratar con cualquiera. Entonces, llegó hasta incluso Johannes Cruz García, llegó a Valladolid, me entrevistó, y entonces fíjate lo que es. Hice un daño a un gran amigo, mi ex compañero, que en paz descanse, es Salvador Pichini Bernalde. Porque llegó y él me dijo, Gilberto, ¿cuáles son las condiciones para que tú te integres a la selección? Que me llamen. No, pero si estás convocado, en la buena condición. No, pero económica y todo, no, hombre. Yo me adapto a las condiciones que todos mis compañeros ganan. Entonces me dijo, pero no puede ser, si tú estás a otro. No, yo no sé.
no sentía. No se quería lucrar de la selección. Exactamente. Quería estar por amor al país. Y no quería que nadie pensara que venía de la selección por dinero. O sea que si a usted le decían, miren, no hay para pagarles ahorita, usted venía igual. Igual. No había problema. Bueno, una cosa que no hace falta que... Digo, no me gusta decir. Los 2 últimos boletos de avión, yo los pagué. Sí. Y estas son cosas que van y vienen, ¿entiendes? Pero el amor de uno, servirle a su país, es tan grande, que no te puedes imaginar. Ya en el Mundial, profe, uno se recuerda, bueno, yo no, pero he visto videos, hay muchos videos, muchas imágenes, inclusive los escucho hablar a usted, lo escucho hablar a usted, al Primi, lo escucho hablar a Fallito, ¿no? Que son con los que más he conversado, y hablan con una especie de un amor, de un recuerdo que pareciera que lo tienen ahí presente, pues demasiado presente, fue tan profundo, y usted no mira los videos de los partidos y no dice, pero es que la selección jugaba sin miedo, sin temores, o sea, contra Yugoslavia, contra España, contra Irlanda del Norte era, ¿no? Son partidos que uno dice, la selección jugaba, y uno escuchaba las narraciones de los españoles que decían, esto lo pueden ganar. Y era así, ustedes tenían eso en la cabeza. Sí, totalmente. Nosotros tenemos situaciones acá donde vivimos. Entonces íbamos a jugar contra España. Dios nos iluminó entre tantas cosas que hoy el mundo hablará de nosotros. ¿A dónde decía eso? No sé. Puse una pizarra. Así lo puso el profe. Exactamente. Puse una pizarra. ¿Se recuerda esa charla que les dio antes, ya, minutito de entrar ya a formarse? Fue la charla más corta que le dio por el inglés, sinceramente. Nos dice, llevamos tanto de preparación, no hemos preparado para esto. No podemos fallar y fallarle a Honduras. Ustedes pueden y saben cómo hacerlo. Seguimos adelante. Y eso fue Primi llegó, estaba ahí y bueno, para esto no hemos preparado tanto. Demostrémoslo. El sentimiento, profe. El sentimiento. No, antes de entrar también ahí había nerviosismo, ansiedad. Mira. Sí, yo me reía cuando le digo, estaba al lado mío, sentaba Tecate. Estaba Tecate estaba serio, siempre serio. Es que, ¿qué pasa, Teca? No te preocupes, los que tienen que estar preocupados son ellos. Con los españoles era eso. Sí, porque si ellos no nos ganan, sí van a tener problemas. Y dicho y hecho, empatamos. Una situación que el grupo era tan solidario. Por eso es que yo pido a Dios que me permita ver otra selección que vaya, exista la Copa del Mundo, que tenga los principios y valores que teníamos nosotros como grupo. Digo teníamos porque jugábamos, pero en realidad los que estamos aún en vida, puedo decir, tenemos. Y además te lo digo con propiedad. Si tú vas y le preguntas a Fallito, le preguntas a Primi, le preguntas a Pecho, a cualquiera, a Nazar, a Villegas, a cualquiera, te va a decir lo mismo.
Esos valores Nosotros que se cosecharon ahí en la nosotros- selección. Sí, exactamente. Nosotros tenemos un chat. Todos, ¿Quién es el que más habla en el chat, bro? todos. No, es increíble. Es increíble. ¿Cuántos años ha pasado? 40 y pico de años. La gesta. Y nosotros, el grupo igual. ¿Cómo se llama el chat? Mundialistas 82. ¿Cómo? Hermanos 82. Hermanos 82. Sí. Qué bonito. Y así es. Y entonces, por eso, en eso yo considero que en ese sentido es irrepetible ese grupo. Profe, Como con los cambios que ha dado la vida, es irrepetible. y ese, yo sé que por ahí es repetitivo, pero ese momento cuando van en la fila, ¿no? Esa que salen las dos selecciones, ven el estadio lleno, el Mestalla, que se conoce ahora como el Mestalla, lleno, repleto. Enrique Casanova, Sí, exactamente. Y Sí. que de repente ustedes, allá, a lo lejano, miraban una que otra bandera con 5 estrellas. ¿Cuáles eran las emociones en ese momento? nosotros estábamos preparados. Concentrados, Y preparados. de hecho, lo demostramos. Íbamos a jugar tranquilo. Era una fiesta. España estaba en fiesta. Sí, estaba debutando el anfitrión. Exactamente. Nosotros estábamos muy concentrados de lo que teníamos que hacer. Y eso fue el gran trabajo que el grupo hizo por José de la Paz Herrera y la ayuda de Dios, porque sin la ayuda de Dios no se podría. Yo a veces los veo porque hemos compartido así en algunas reuniones y yo los veo y la verdad es que afuera en la imagen que se dan no pareciera, pero son muy o sea, tienen esa como jerga, no es jerga, son llevaderos, pues, o sea. Entonces yo me pregunto cómo eran antes cuando estaban en las concentraciones, porque pasaban mucho tiempo juntos en las concentraciones. Antes eran más largas, pues. Sí. Mira, yo para el caso, yo, el que menos tiempo tuve concentrado. Sí, claro. Pero Porque yo estaba en España. estaba en España, obviamente, pero el grupo, pues la base nació en Puerto Rico, Túnez. Se fue formando. Sí, no, exactamente. Es la base. Entonces, la convivencia tenía siempre. La selección fue 2 giras por España. Y cuentan unas historias. Yo los visitaba. Ellos estaban siempre. Sí. Era tremendo. Entonces, era totalmente una solidaridad terrible. Después del Mundial, profe, inclusive quedan, no recuerdo exactamente cómo fue que quedaron fuera del 86. ¿Fue en una hexagonal, fue? ¿O en el triangular? No, sí, fue en la cuadrangular, en la final. Fíjate por qué las normas cambiaron. Porque con el 86 se jugaba en México. Una cosa mala que hicieron. CONCACAF se dejó quitar una plaza. Se lo adjudicó a México. Que era la sede. Y para pelear todo CONCACAF por una plaza, demasiado. Sí, era exactamente. Y nosotros fuimos segundos. ¿Quién fue el primero? Canadá. Ustedes pierden contra Canadá aquí la clasificación, Sí. ¿verdad? Sí. Y fuimos segundos. Te puedes imaginar. Un segundo de CONCACAF, estás en toda la competencia, cualquiera. Y nosotros no. No pudimos. Profe, hubo un momento en el que usted, y la verdad creo que lo he dicho varias veces, estuvo a nada, creo que fue por una lesión que no llegó al Real Madrid. Le hizo en aquel momento, obviamente después uno dice, no entiende, bueno, en mi caso yo no entiendo cómo es la voluntad de Dios, pero una lesión en la rodilla, ahí está marcada la operación, tremendo. Sí, tuve una lesión después del Mundial 82. En la sexta jornada, precisamente jugando contra el Valencia, de Mario Kempes, de Fernando Morena. Yo anticipo una pelota que venía para Kempes. Anticipo la pelota. Entonces voy a salir. Tuve una pared larga
metido el Pato Yáñez. El Pato me la devuelve. Cuando yo voy a entrar por la pelota, siento abajo, ya por la espalda, una barriga de Daniel Solsona. Me agarró con la pierna de apoyo. Todo mi peso de la pierna de apoyo. Sí. Y entonces estábamos ganando al Valencia, unos 0-1. ¿Estaba en el Elche o en el Valladolid? En el Valladolid. Estábamos ganando entre Mario, un amigo mío y tal. Negro, no eches la gente encima. Mira la gente cómo no está. Mario, no puedo. Te dije, Mario, que sintió la voz mía y se quedó al lado. No lo toquen. No caminen. Le eché una avioneta a Madrid. El día siguiente operación. Y en ese momento usted estaba en pláticas con el Madrid, o Sí. estaba cerca de llegar al Madrid. Sí. Y entonces ¿Hasta qué punto llegaron, profe, en las pláticas? llegó el punto real, no te podría decir. El punto real el presidente del club, ¿Que en ese tiempo era? Gonzalo Alonso. El presidente del Madrid. Valladolid, Del Valladolid. Sí. Ajá. Y entonces llegó la lesión esa y fue una lesión tan que le doy gracias a Dios que pude continuar en mi carrera. La lesión era para que no volviera a jugar al fútbol. Fue bastante fuerte. Esa fue la mayor desgracia. O sea, no estaban todos los bonos míos por todo el mundo. Da un nivel. Exactamente. Entonces sufrí esta lesión de ser un futbolista cotizado, pasé a ser un válido. Y entonces, Pedro Guillén, el médico, me operó, me dice, Gilberto, tengo que decir una realidad como tengo. La lesión ha sido mucho más grave de lo que yo esperaba. Pero la operación ha sido un éxito. Tienes que ponerle un par de narices para recuperarlo. No de broma, nada. Recuperar, trabajo. Y eso fue lo que hice. ¿Cuántos meses estuvo fuera? 9 meses. Un año prácticamente. A los 9 meses fui a jugar. Me imagino que esa parte cuando el jugador está en ese proceso juega mucho la parte psicológica. Claro. Muchísimo. Y ahora yo, aparte de eso, tenía el club Real Valladolid, me dio un firme apoyo, y la gente en Valladolid. Sí. Porque el Valladolid estaba el Pato Yáñez, estaba el Polía da Silva, que jugaba como oriundo, y estaba yo. Pero el único que era propiedad del Real Valladolid era yo. Y fui adquirido con una cuota extraordinaria de los socios. O sea, Fíjate lo que es. fue tremendo en realidad. Tremendo. Profe, y bueno, por ahí se me saltó algo que quería hablar con usted sobre, ya sé que ya pasamos por esa etapa del Real España y todo, pero es imposible no hablar de ese tricampeonato, que no solamente es histórico por el hecho de ser un tricampeonato, sino porque se jugaba todo el año. Todo el año. O sea, prácticamente pasaron literalmente 3 años sin bueno, 3 años siendo campeones, Sí. porque sí perdieron, me parece, ¿no? Sí, Pero fueron campeones. Sí, campeones. Fue- No, indudablemente esos 3 años de España es que no es por nada, pero era un señor equipo. en todos los aspectos. Sí. Mira, para que te hagas la idea, lo que es el Olimpia hoy, un día, El Real era de España. España.
2 equipos tranquilamente. Antes era más exigente era más exigente el colectivo Que los partidos, que los como juegos tal. que algunos partidos. Es terrible. Y usted mira, por ejemplo, hoy, profe, la realidad, la que vive el Real España, ¿y qué siente? No, indudablemente que uno se remonta a los tiempos de antaño y los que está viviendo, ¿va? O sea, cómo han cambiado. En primer lugar, el fútbol ha cambiado en todos los niveles. Y también el nivel de competencia. Para el caso antaño, Olimpia, Ottawa, España, Maratón, eran 4 grandes, ¿a cuál más grande? Hoy Olimpia le roba la cartera a todos. Hoy es Olimpia. Con el que más vive, con el que vive es como Ottawa un poco. Que se le ha acercado en el tema de darle un poquito de pelea. Exactamente. Pero no es realmente, no es una competencia real entre los 4. Sí, exactamente. Competencia realmente es muy... ¿Y eso ha afectado, profe, por ejemplo, a las selecciones? Claro, no he dejado de afectar. Es un impacto prácticamente directo, porque... Fíjate lo que es de tener históricamente 4 equipos del máximo nivel, equipos bien armados, bien constituidos, a prácticamente hoy en día simplemente Olimpia no tiene la culpa. Claro. Entonces es cosas que suceden, ¿verdad?, en el fútbol y que temporadas que se viven de esta manera. Yo no tuve el placer, profe, de platicar así tan largo y tendido con el profesor José de la Paz Herrera. Sí, en algún momento platiqué con él, recuerdo cuando me tocaba ir a buscar noticias y de repente se venía un partido así, un clásico, entonces iba a la casa de él ahí al centro y platicábamos, pero al final yo terminaba escuchando historias de él, pero nunca pude como de una forma más profesional poder platicar así con él. Siempre me he preguntado cómo era el profesor José de la Paz Herrera. Era enojado, era alegre, era muy disciplinado, muy duro. ¿Cómo el era? profesor sabía estar en cada una de las facetas. Él sabía discernir qué correspondía realizar o cómo comportarse en cada momento. Ahora, a la hora de trabajar, la exigencia siempre fue la máxima. Siempre fue la máxima. Ni un poquito menos. No. Siempre el máximo. Y eso, sobre todo en mi caso personal, le saqué el máximo beneficio. Porque era un hombre tan exigente con nosotros. Y después incluso fui a España. No le afectó la exigencia. Solo vi a un técnico igual, similar a él. Heriberto Herrera. Te aconsejo que agarres información sobre él. Sobre Heriberto Herrera. Heriberto Herrera entrenó en Italia, entrenó en España, Atlético de Madrid, Valencia, Zaragoza. Terrible. En Paraguay, un hombre inflexible, exigente, más no poder. Y entonces son cosas son experiencias que uno vive que indudablemente no las paga ni con nada. Hoy en día, profe, ¿qué cree usted que está afectando, por ejemplo, para que no tengamos tantos jugadores en el extranjero? Porque si bien es cierto, tuvimos jugadores en su momento, prácticamente una selección completa que jugaba
fuera del país, y no solamente que jugaban fuera, sino que jugaban en buenas ligas. ¿Qué está pasando hoy en día? Mira, hay una cosa que para mí es importante. Que se está dando. La globalización es en todo el mundo. Entonces ahora competimos con un montón de países. Sí. Anteriormente era menos. Y esa exigencia nos ha llevado, en vez de evolucionar para bien, nos hemos quedado desgraciadamente pues no estamos viviendo la mejor generación de jugadores. Indudablemente se siente en el país, y para los objetivos que se persiguen, esperemos pues que pronto pase esta mala racha y vuelva la producción del material humano en el país lo antes posible. Ve a Honduras clasificando al próximo mundial. Mira, es que yo te digo que sí, es mi país. Claro. Desde el apoyo, pues todo el mundo queremos estar en el mundial. Exactamente, queremos que esté en el mundial. Sinceramente, yo abogo por ello y espero que realmente se brinde de satisfacción. ¿Por qué no continuó con su carrera como entrenador, profe? Mira, es que fíjate que soy un hombre de 67 años. Toda la vida entregado al fútbol. Todo. Los mejores años de mi vida, todo lo he entregado al fútbol. Entonces llega un momento, vivencia, recapacitando y digo, ¿y a la familia cuándo? Porque a la familia no le va a quedar fútbol. Sí. En el fútbol soy feliz yo, pero ellos los hago más sufrir. Un análisis bastante exhaustivo, y bueno, a tomar esa determinación dolorosa, no crea que ha sido fácil. Fíjate, hoy en día, mañana, en Honduras, ¿de qué carecen normalmente los equipos? Problemas económicos. Viene un jugador, te dice, profesor, están pidiendo la casa, debo 2 meses de casa. Otro, debo 2 meses de colegio. Que deben de dan crédito para los alimentos. Entonces, todos esos son problemas a los que ya realmente tiene que afrontar uno como técnico. Y a mí esa película no me la puede contar nadie. La he vivido. En Guatemala estábamos con la Universidad de San Carlos, peleando el ascenso. Y entonces hay un problema, jugadores económico. Entonces viene el rector y me dijo, profe, ahorita mismo no podemos. Mire, dígame cuándo le va a resolver al plantel de jugadores, porque yo voy a ir y voy a hablar con ellos. Ellos pueden, pero no me mientan. Si me miente, me voy solo. O sea, usted cree en la palabra. Sí, exactamente. Creo en la palabra y todo. Entonces me dijo, profesor,
tómenme la palabra. Fui a los jugadores, muchachos, esto y Entonces, básicamente, todas estas situaciones también lo llevan a tomar decisiones. no, totalmente. Porque son situaciones no que un puede estar entrenador... tomando periódicamente, permanentemente las decisiones de esta manera, de esta índole. Entonces, afortunadamente, el hombre cumplió. Entonces, ¿qué hice? Él cumplió, me dio la fortaleza del arma para ir yo Ir donde el plantel con el plantel y decirle, decirle, muchachos, ahora hay que cumplir. en la cancha hay que cumplir. Exactamente. Y ahí está Tyson Núñez. Él No estaba va a ahí. mentir. Sí, él estaba allí, en el parque del plantel, que no me deja mentir. Ahí está. Pum. Ascendimos. Cuando, bueno, en este mundo somos pasajeros. Cuando ya no esté, profe, esperemos que sea en muchos años, Que y Dios- podamos ver esa Dios generación dirá. que tanto desee. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Que cuando digan Gilberto Yergut, ¿qué palabras quiere que la gente diga? No. Un jugador, una persona que dio todo por Honduras y más. Si no le dio más, es porque no. Profe, ha sido un honor poder compartir con usted, poder estar aquí en este podcast de la poderosa Radio América. De verdad que platicar con gente del fútbol siempre es ameno, y más con alguien que su nombre, como le mencionaba al principio de este podcast, se puede escribir con letras de oro, sin ningún problema dentro de la historia del fútbol. Antes de poder cerrar esta hermosa conversación que hemos tenido, que seguramente podríamos hablarla horas y horas, y la verdad habría mucho de qué hablar, le voy a hacer unas preguntas cortas, así para que usted las pueda responder en un segmento que tenemos acá dentro de este podcast, que se llama Mano a Mano con Gilberto Yergut. ¿Cuál es su comida favorita? Normalmente me gusta mucho la sopa de caracol. ¿Frío o calor? Yo prefiero el frío. Es más sano. La mejor ciudad que pudo conocer. París. ¿Cuál es su música favorita? Música romántica. No. Profe, ¿arriba o abajo? A ver, mencionaba que le gusta la música Sí, romántica, entonces quiere decir que es una persona romántica. sí, soy una persona normal. ¿Cómo conquistó a su pareja, a su esposa? ¿No? La mejor sinceridad posible. ¿Le gusta bailar? Fíjate que no soy bailador. Para que parezca mentira, no soy bailador. ¿Fue rebelde en su adolescencia? A veces. Sí. ¿Alguna anécdota que tenga rebelde, que haya cometido alguna cuestión que le tocó recibir paja después? Algunas, varias. ¿Es amante del cine? No me gusta el cine. No sé, que no tiene una película favorita. No, una favorita no. Si me toca ver, pues la veo, pero no es algo que sea. ¿De qué equipo es aficionado Gilberto Yergut en Honduras? En Honduras. Pues yo tengo una teoría que, como pasé por tres, y los tres en su momento marcaron mi vida. Entonces, en la España, nací en el España. Pasé fútbol español. Retorné a Motagua. Me trataron
muy bien. Con cariño, igual, por Motagua, que incluso de ahí, Olimpia me abrió las puertas cuando, digo yo, la mitad comenzaba a no creer en mí. Y ¿cómo llegó Olimpia, profe? Olimpia, mira, una vez venía recién, en Motagua, terminé, entonces, y aquí en el supermercado de la colonia, pero y me encuentro a Man Madrid. Entonces, negro, me dijo, te ando buscando, me dijo. Pero, man, conocemos de tiempo, estudiamos juntos. Don Rafa quiere hablar con vos. Voy a las 5 de la tarde en Televicentro. Entonces fui a Televicentro y ahí llegamos a un acuerdo con él, porque fíjate que yo había quedado medio comprometido con Liga Deportiva Alajuelense. Juntos, para Costa Rica, los de Motagua. Y entonces me dijo, ¿tú crees que es justo que el final de Gilberto Hierro no sea en Honduras, que no sea la acción hondureña, que ir a Costa Rica? Sí, tiene razón. Y firmé con... ¿Su bebida favorita? A mí me gustan más los refrescos naturales. El mejor jugador al que enfrentó. Mario Kempes. El mejor jugador hondureño que usted vio. Monpaz. El mejor compañero de equipo. Jaime Villegas. Muchas gracias, profe, por estar con nosotros aquí. Jaime Villegas y Ramón Maradiaga. ¿Los dos? Sí. Bueno, muchas gracias, profe, por compartir con nosotros y agradecerle siempre este espacio aquí de poder compartir con nosotros aquí en la poderosa Radio América. ¿No? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y aquí estamos. Sabes que siempre diremos presente. Listo, profe, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos también los seguidores de la poderosa Radio América que han podido disfrutar de esta conversación con el histórico Gilberto Jerónimo Yergut. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras plataformas digitales como Radio América HN y también que pueden visitar nuestro sitio web como radioamerica.hn. Hasta la próxima. Encuéntranos en todas nuestras plataformas digitales como Podcast Radio América HN, Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast y nuestra página web www.radioamerica.hn.